Hola, soy Manuel Luque, formador de joyería 3D en Fialú Estudio Creativo. Vamos a ver las principales características de Rhino 7 para joyería. Empezamos. Aunque Rhino 7 es un programa que ha mejorado mucho en cuanto a rapidez y en cuanto a mejora la visualización de los objetos, quizás creo que para el joyero los apartados más importantes son la superficie sud y el QR mesh. ¿Qué es una superficie sud? Una superficie sud es un tipo especial de superficie que se puede editar o modificar tanto los puntos como las aristas y las caras. Por ejemplo, aquí tenemos un anillo que está creado con superficie sud. Estos tipos de superficies, si veis, tienen caras, aristas y vértices. Si seleccionamos con mayúscula control una cara, podemos editarla. Con lo que conseguimos lo que siempre hemos querido, que es editar una superficie una vez creada. Aquí tenemos una serie de características de la sud y con este anillo lo que quiero que veáis es el comando puente, que nos une dos superficies subindependientes. Vamos aquí a puente, seleccionamos los grupos. Por supuesto tiene que tener el mismo número de caras. Este es el primer grupo, tenemos 4 caras. Y este es el segundo grupo en el Bosel, que tenemos que coger las 4 caras. Si le damos a aceptar, se nos une. Y podemos controlar el número de segmentos de esta unión, de este puente. Con lo que nos crea, si lo vemos en renderizado, una superficie bastante más suave y más orgánica. Lo podemos hacer también en el otro brazo del cuerpo. Elegimos el puente. Primer grupo, hemos dicho que son las 4 caras del cuerpo. Ese es el primer grupo y el segundo grupo sería en el Bosel. Con lo que tenemos también un anillo, si lo vamos a renderizar lo veremos mejor, y conseguimos unas uniones mucho más orgánicas. Este es el comando puente de sud. Después tenemos otro que es muy interesante, que lo hacemos a partir de una estructura de curvas. Las curvas, por supuesto, tienen que ser abiertas y que se intersecten. Y lo que vamos a ver es la unión de tuberías en esa intersección. Pues nada, nos vamos a sub, le damos a multitubería y seleccionamos todas las curvas. Cogemos un radio que sea pequeñito para que quede bien y activamos las tapas finales para que estén suavizadas. Vamos a darle 0, que es el máximo suavizado, y obtenemos en las intersecciones unas uniones mucho más suavizadas que si hiciéramos una unión booleana. Por supuesto que tiene muchísimas más características que las iremos viendo poquito a poco. Y por último, vamos a ver el comando de quad. Aquí tenemos una malla, el QR mesh. Aquí tenemos una malla que tiene un número de polígonos y estos polígonos son triangulares. Cada uno de estos triángulos componen las caras de esta malla.
la herramienta WarRemesh lo que te hace es convertir esas caras triangulares en caras cuadrangulares, con lo que obtenemos una estructura de malla que es mucho más fácil después para editar. Vamos a verlo en acción. Seleccionamos la malla y nos sale una ventana con una serie de parámetros. Normalmente el más importante va a ser en el número de cuadrados objetivo, es decir, si nosotros damos un objetivo de 2000, va a intentar conseguir ese número de caras más o menos, puede pasarse un poco o quedarse un poco corto. Si le damos a detectar bordes duros, va a intentar que los bordes afilados se mantengan. Si no le damos a convertir a sub, nos va a salir una malla cuadrangular, pero en malla. Tarda un poquito, porque tienes que ir viendo todos los parámetros y también depende mucho del tipo de ordenador que tengamos. Trabaja un 50, 55, 70. Y lo que vamos a conseguir es una malla un poco más suavizada, pero con caras cuadradas, cuadrangulares. Pero vamos a verlo ahora dándole a convertir a sub. Entonces el resultado va a ser una superficie sub con el objetivo de 2000 caras. Lo único que hemos cambiado de antes es que ahora el resultado, en lugar de ser una malla, va a ser una superficie sub, que hemos dicho que es una superficie especial parecida a la de las NURS, es decir, la de Rhino, pero que se puede editar. Y por supuesto podemos pasar después de superficie sub a superficie de Rhino. Ahí tenemos la superficie sub. Si vemos, por supuesto el detalle que tenía en la superficie original pierde porque estamos reduciendo el número de caras, pero es una buena base para poder modificarla. ¿Qué ventaja tenemos al ser sub? Que podemos seleccionar las caras, las que queramos, y podemos editarlas, es decir, modificarlas y hacer lo que queramos con ellas. Una extrusión, moverla, etc. Con lo que podemos modelar esa superficie sub. Y ahora vamos a pasarla a una superficie de Rhino. Aquí. Y lo tenemos, convertido objeto a NURS. Las superficies NURS son las normales de Rhino. Tarda un poquito porque estamos convirtiendo una superficie sub en una superficie normal de Rhino. ¿Qué ocurre? Que no va a ser una sola superficie, van a ser varias. Pero tenemos la ventaja de que no va a convertir cada cara de la superficie sub en una superficie, sino que va a coger, y eso no tenemos control, más o menos por la forma que tenga un grupo de caras. Aquí lo vemos que si descomponemos, lo descomponen 266 superficies. Esta es quizás el mayor hándicap que tenemos porque no controlamos ese número de superficies. Pero ¿qué ocurre? Que si las unimos, podemos emplear las herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos de Pantex 3D las herramientas para posicionamiento de piedras, por ejemplo. Pues creo que hemos visto las principales características del nuevo programa de Rhino 7. Creo que es el camino para poder modificar objetos una vez creados. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.